Hoy tenemos el honor de hablar de los pequeñitos. Hoy tenemos en cabina al doctor César Mota, quien es pediatra emergenciólogo, y justamente vamos a estar hablando de esas emergencias pediátricas comunes para que ustedes como familias tengan el conocimiento de qué hacer frente a determinadas situaciones. Doctor, bienvenido a Cátedra Médica. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Un saludo a todos. A la gente que nos escucha, motivarles desde ahora a que si tienen alguna pregunta que hacer, alguna inquietud, si quizás, pues, algún pequeñito en casa ha sufrido una caída, usted tiene alguna situación de un accidente ocurrido en casa y tiene dudas, puede llamar a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que usted pueda hacer su pregunta y pueda recibir la orientación de la mano de nuestro querido doctor César Mota. Doctor, emergencias pediátricas. ¿Cuándo se considera que una situación en un pequeñito es una emergencia? ¿Cómo determinarlo para poder tomar las medidas a tiempo? Bueno, una muy buena pregunta. Hay que diferenciar lo que es una emergencia a una urgencia. Una urgencia es una situación que tiene cualquier persona, no solamente niños, que necesita una atención que de no tomar acción con esa atención le puede perjudicar la vida. Okay. Ahora, la emergencia es una situación que sí le perjudica la vida a la persona y debería atenderse de la manera más inmediata. Okay. O sea que la urgencia, la emergencia es más de atención inmediata. Te puedo poner un ejemplo para que me entiendan. Ok, sí, vamos. Por ejemplo, tenemos un niño que tiene fiebre. Ajá. Entonces, el niño con fiebre que solamente presenta la sintomatología de la fiebre, pues es una urgencia. Okay. Un paciente que debido a ciertas circunstancias hay que llevarlo a un médico en algunas veces a la consulta o puede ir a una sala de emergencia, lo único que debe saber que va a esperar un momentico más. Ahora, el niño que presenta una fiebre y presenta una convulsión por primera vez por la fiebre, pues ya es una emergencia. ¿Por qué? Porque está convulsionando, obviamente, y quizá esa convulsión está desencadenada por un evento que sí le puede poner en riesgo de vida. O sea que el criterio básico para catalogar una emergencia es que la situación que se esté presentando pueda poner en riesgo la vida de la persona. No, la situación está poniendo en riesgo a la vida. La urgencia es que tiene una situación que de no tratarse puede comprometer entonces la vida de la persona. Qué interesante, doctor, porque regularmente, y en mi caso, yo tengo 2 hijos ya adolescentes, pero cuando estaban pequeñitos, una fiebre yo salía corriendo. O sea, si esa fiebre yo los medicaba y a la hora, 2 horas no cedía, pues a mí me iban a tener en la emergencia porque la fiebre yo la respetaba en esa etapa de la vida de mis hijos. Y lo más seguro, perdiste mucho el tiempo. Sí, entonces me llama mucho la atención eso que usted dice. Bueno, tú vas a ir a la emergencia y vas a tener que esperar un ratito. Hay criterios de clasificación de los casos que llegan a una emergencia pediátrica para poder atender en el orden de prioridad y de riesgo que pueda tener presentando el niño de riesgo de perder la vida. Sí, me encanta esa pregunta porque nosotros los pediatras tratamos de ser empáticos. Tú como madre ves a un niño con una fiebre y a pesar de que yo lo pueda entender, que puede esperar, tú no quieres esperar. Estas son cosas que debemos lidiar. Pero eso se ha ido estipulando más allá del criterio del médico. Hay clasificaciones y tenemos lo que se llama la escala de triaje. Y no solamente hay escala de triaje para adultos, sino hay clasificaciones de triaje propias para pediatría. Que si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes entran a un departamento de emergencia, ya sea de adulto o de pediatría, ustedes la van a ver en las paredes, porque es por normativa del Estado de que esté puesto en la palabra visible. O si no, debe estar en un video. Te van a decir cuáles son los tiempos que tú vas a esperar dependiendo de la condición del paciente. Ahora bien, todo eso está para una evaluación previa que siempre debe hacerse una enfermera en el área de emergencia y que esa enfermera tiene que estar entrenada en lo que es el triaje pediátrico. Casi siempre lo que vemos es pues el de facturación que está ahí adelante. No es lo ideal, pero lo ideal es que siempre esté un personal médico. En los hospitales públicos a veces podemos ver a los residentes, que tampoco es lo ideal porque se está gastando un recurso especializado. Pero hay clasificaciones y te dice no solamente el tiempo, sino también te dice qué clase de médico lo tienes que ver. Voy a poner un ejemplo. Quizá el niño con fiebre, que es una urgencia,
en el caso mío, que trabajo con pediatras, pues se lo puede ver un pediatra. Digo, bueno, pues se lo va a atender. Ahora, el niño que viene con la fiebre y está convulsionando, o un paciente que viene politraumatizado, que tiene mucho trauma o le compromete la vida, pues el paciente lo atiende una persona como yo, que tengo entrenamiento en emergencia pediátrica. Sí, pero eso que usted dice es correcto, eso es lo que dice la teoría, pero en la práctica yo he visualizado y he sido víctima de situaciones como esa, que aunque eso es lo que está establecido, cuando usted llega a la emergencia, no se pone en práctica el triaje. Entonces, como usted dice, entonces deberíamos trabajar para que nuestras emergencias efectivamente tengan ese nivel de organización, porque ya hemos visto emergencia y urgencia, aunque todos los letreros dicen emergencia. Sí, claro, sí. Claro. Debería tener emergencia y urgencia. Entonces, el tema es que muchas veces me ha pasado en situaciones particulares que he visto situaciones en donde se trata a todo el mundo como igual. Llegó, tienen que esperar en la fila. Y muchas veces falta de comunicación del personal que está ahí, que no avisa, que no informa, porque hay que ser empático. En ese momento posiblemente, en el caso de la emergencia urgencia, es que hay que ser más empático claro. Porque todo el que llega a una urgencia, que casi siempre son en horarios de la noche, de madrugada, nocturna, puede llegar con una situación particular y necesita que le digan cuánto puede esperar si su situación realmente no lo pone en peligro, porque uno no sabe. Claro. Uno no sabe cuál el nivel de riesgo que tiene, entonces si facilita. Y por eso muchas veces se dan situaciones de agresión, etcétera. Muchas veces por falta de comunicación. ¿Qué considera usted que debería hacerse para mejorar esa condición? Porque si no, vamos a tener siempre los mismos problemas. Si tenemos la teoría que dice y la clasificación, ¿por qué no lo aplicamos? Hace aproximadamente 4 o 5 años, no recuerdo bien, o sea, en el Robert Reed está la escuela de emergenciología pediátrica. Entonces, pues estamos muy abocados a lo que es la docencia y la investigación. Hicimos una investigación analizando las principales emergencias pediátricas del Servicio Nacional de Salud y encontramos esa clase de habilidades y se hizo las recomendaciones. Debo decir que en lo que es sector salud, por lo menos se ha mejorado mucho, quizás no al ritmo que uno quisiera, pero llevamos un atraso casi de 30 a 40 años. Wow. Yo me río mucho porque yo me puse a ver la serie ER, que fue la que me motivó a mí a hacer emergencias, cosa propia mía. Y tuve los primeros capítulos, que son del 1994, 95. Y tú dices, oye, pero estamos así ahora. Es bien gracioso. Nos hemos quedado allá. Nos hemos quedado un poquito allá, pero vamos avanzando. Y entonces hemos visto como muchas emergencias han sido remodeladas, que eso fue el primer problema, que es el problema estructural. A veces entendemos que la emergencia todavía es el cuartico para atender al niño. Casualmente hay una serie nueva que se llama PIP, que se llama fosa, porque esa es la costumbre de que la emergencia pues sea una fosa. Pero podemos ver cómo en los centros públicos y más en los privados de en cuenta que está comenzando a separarse las emergencias de adultos y de las pediátricas. Claro que sí. Entonces, cuando tú comienzas a separarlas, entonces cada departamento tiene su propia estructura y comienzan a tener esa principal función que es la acogida y la recepción del paciente en el área de triaje. La teoría está, lo único que también es un recurso, porque como yo dije al principio, se necesita de una enfermera entrenada. Exacto. O sea, no es poner la enfermera que me canaliza, que me baja la fiebre. No, es una enfermera que tiene un entrenamiento que es constante, el entrenamiento. No es que le dé un curso una vez y ya, no, tiene que ser constante. Por ejemplo, nosotros tuvimos un curso hace 3 semanas de RCP con las enfermeras y le hablamos un poquito de triaje, pero nosotros lo hacemos porque somos escuela. Pero también los centros privados deberían bogar para que sus enfermeras se entrenen y poner una enfermera en la entrada para que pueda clasificar el paciente. Y que pueda identificar y que tenga la empatía suficiente para educar a ese papá, porque a veces, como decía el doctor Montero, la uña le duele al dedo. Cuando tú llegas con tu caso a una emergencia, tú entiendes que es prioridad. Y nosotros somos más empáticos de lo que la gente piensa, porque mire algo que ustedes no han dicho, pero hay algo que nosotros tenemos muy pendiente. A veces el papá sale del trabajo y es el único tiempo que tiene para llevar a su muchacho y pide un permiso en el trabajo. Hasta nosotros eso lo vemos y dicen, vamos a ver si podemos jugar un poquito porque el papá tiene que volver al trabajo porque y si pierde el trabajo, ¿cómo le va a comprar los medicamentos? Entonces, en pediatría es un poquito más complejo ciertas situaciones, pero la tenemos bien pendiente. Okay. Bueno, doctor, le explicaba que en mi caso particular, tanto la fiebre como la congestión eran temas que yo no barajaba, hay que buscar atención. Pero
usted que vive en esa práctica diaria de atención de casos de emergencia en los pacientes pediátricos, nos gustaría que pudiera indicar cuáles son esos casos que llegan con mayor frecuencia a una sala de emergencia pediátrica. Bueno, el primero es la fiebre. La gran mayoría de la fiebre no debería atenderse en la sala de emergencia. Siempre hay situaciones y una de ellas, por lo menos en República Dominicana, es la temporada. Ajá. Porque si estamos en temporada de dengue, pues sabemos que el paciente con fiebre con dengue es uno de los síntomas principales, pero no es el signo de alarma. Eso hay que esclarecerlo mucho. Entonces ya cuando lo primero es que si tiene una fiebre mayor de 3 días, que no cede con la medicación habitual y correcta, en el caso del acetaminofén o cualquier otro antipirético que tú utilices, porque otro error que pueden cometer los padres es medicarlo con el acetaminofén y no darle la dosis adecuada. Claro. Sí. Tu niño tenía 3 años, yo tiene 5 y le sigue dando la dosificación de los 3 años. No va a funcionar. Bueno, eso dice también que no lo llevaste frecuentemente a la consulta de pediatría, que es otro detalle, ¿verdad? Entonces, pero esa fiebre que pone al niño muy hipoactivo, lo que quiere decir muy apagadito, le bajaste la fiebre y todavía sigue apagadito, no quiere comer, comienza a tener dificultad respiratoria, comienza a tener manchas en la piel, pues ahí es el momento de ir a una sala de emergencia con respecto a la fiebre. Obviamente si convulsiona, que es una alteración de la conciencia, y estoy muy seguro que van a ir a una sala de emergencia, pero también las convulsiones. Lo otro es, y tenemos que tener muy pendiente, más en estos tiempos, que lo tenemos padeciendo desde octubre para acá, que son los procesos respiratorios. Ajá. Entonces, pues mi niño, lo que es la rinorrea, eso no es razón para ir a una emergencia, porque está moqueando, ¿verdad? Ahora, si el niño comienza a presentar dificultad respiratoria, que es el niño cuando comienza a tener un poquito más de dinamismo. La gente dice se aprieta. Cuando está apretado, exacto, pero tú puedes estar apretado y el niño ser un síndrome bronquial obstructivo recurrente, o sea que lo que llaman el inicio del asma. Si es un niño ya conocido, lo más seguro tú tengas con qué resolverle en la casa. Es muy difícil esos niños que vuelvan al área de emergencia o que no han tenido una muy buena seguimiento, orientación por el área de consulta y por eso usted va a cada rato a una emergencia a nebulizar muchachos. Son muy pocos los niños que hay que nebulizar en la SEC. Bueno, se nebulizan, pero que necesitan nebulización en el área de emergencia son muy pocos. Y a veces tenemos el problema con los padres que dicen, no, pero aquí me gusta el humito. Pero la evidencia dice que el MDI más el esteroide, dicho sea de paso, y vamos a poner un paréntesis, el esteroide que le indico al niño vía oral es muchísimo mejor que el esteroide endovenoso que te ponen en el área de emergencia. Mucho mejor. Más rápido el tiempo de acción y la vida media dura más tiempo. Pero los pacientes van por eso. Ahora, ¿cuándo debo ir cuando mi paciente tiene dificultad respiratoria? Que tengo de la misma dificultad respiratoria, un dinamismo del tórax muy exacerbado, es el pechito comienza a hundírsele, como quien dice. Entonces también comienza a presentar hipoactividad. El estado de ánimo del niño habla muchísimo. Y voy a hacer otro paréntesis más para decir algo muy importante sobre lo que es hasta la empatía que vamos nosotros, que a veces no se entiende. Nosotros, los pediatras, y más los pediatras emergenciólogos, si un papá me dice que mi niño no es así, se lo creo porque se lo creo. Y hasta que no se demuestre lo contrario, que el niño, pues quizá lo que está ñoñito, o porque siempre sí está enfermito, pero si un papá me dice, mire, que mi niño no es así, nosotros nos llama mucho la atención. Entonces, si usted entiende que su niño no es así y su sexto sentido de padre le dice que hay que llevarlo a la emergencia, vaya, no hay ningún problema. Ahora sepa que va a haber un proceso y que se va a descartar cualquier condición aguda que le comprometa la vida al niño. Entonces, fiebres, convulsiones, dificultad respiratoria. Nos quedamos ahí, doctor. Vamos a una pausa y a la vuelta pues seguimos hablando de esos casos, sobre todo lo que tiene que ver con accidentes que ocurren a veces en el hogar, en la escuela y que llevan a un niño a la emergencia de pediatría. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato.